Este video está protegido por derechos de autor. Queda estrictamente prohibida su copia, distribución, reproducción o venta, total o parcial sin la autorización expresa del titular. Todas estas actividades están permitidas únicamente por el dueño del material, el Dr. Diógenes Bastidas. Doctor, bienvenido. Gracias a ti por este espacio, gracias por darnos la oportunidad de contar contigo y gracias a cada uno de ustedes. Así que vamos a aprender muchísimo de ti en estos 40, 50 minuticos. Un abrazo grande para todos y bueno, acá te dejo con todos los participantes que van a estar en App 360. Un abrazo. Así es, un abrazo. Gracias, Andrea. Gracias a todos por estar allí. Vamos a ver algo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos sobre el ácido hialurónico, que es un punto específico del cual vamos a tratar, que son las cantidades. El ácido hialurónico, como ya sabemos, es un biopolímero que es maravilloso, que es absorbible, que tiene funciones muy buenas, pero a veces he estado viendo y hemos estado viendo por allí las personas que dicen, bueno, voy a colocar o le coloqué a tal paciente 14 cc o le coloqué, hice un rejuvenecimiento y coloqué 10 cajas, o sea, 10 cc. Entonces, en vista de ello, es importante entender, aclarar, tener presente las cantidades, porque la cantidad, y ya vamos entonces a compartir acá la presentación, porque la cantidad sí importa, y eso es lo que queríamos básicamente hablar rápido, pues, pero muy conciso el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito de la bioquímica del ácido hialurónico. Primero, es un polisacárido lineal y está constituido por una estructura de ácido glucurónico con N-acetilglucosamina. Yo les decía que este biopolímero, porque es un biopolímero, tenemos que empezar a entender que el nombre de biopolímero no está mal hecho, sino que, o mal dicho, sino que se han abusado con los nombres y con ciertos materiales al cual se le da el nombre de biopolímero. Pero en este caso, esto es un biopolímero que nos ayuda mucho en la regeneración y reestructuración celular. Es un biopolímero porque es una macromolécula formada por unidades repetidas de monómeros, pero aparte es bio. ¿Por qué? Porque tiene actividades biológicas, es decir, cumple funciones metabólicas y no produce ningún tipo de reacción adversa al cuerpo. Al contrario, interviene en varios procesos metabólicos importantes. El ácido hialurónico que nosotros usamos, el que Lemos nos da con Filerat, es un ácido hialurónico con una reticulación. En la reticulación posee un agente que es el agente reticulante VDDE, 1,4-butanodiol diglicidil éter. Digamos, más o menos este vehículo lo que hace es mantener la estabilidad en el proceso reticular de la molécula. Es importante entender que nosotros producimos ácido hialurónico. El metabolismo, ¿cómo es? Básicamente tenemos la célula y la célula en su membrana de varias estructuras como el fibroblasto, globo ocular, etcétera. En su pared celular, en su membrana celular, tiene unas enzimas que son las sintasas del ácido hialurónico o el HAS 1, 2 y 3. Estos se encargan de metabolizar en la cara citosólica de la membrana plasmática este ácido hialurónico natural y luego es transferida al espacio extracelular con un tiempo de duración de 1 a 3 días. Es decir, nuestro ácido hialurónico dura o tiene tiempo de vida, digamos, útil, que es de 3 días máximo. Por ende, significa que debe darse una producción que sea muy constante y es degradado por nuestras hialuronidasas naturales, además de glucuronidasas y otras enzimas que posteriormente se eliminan por vía linfática y hepática y renal también. Entonces, fíjense que este proceso natural es el que se encarga de mantener estructuralmente la matriz extracelular para que haya una adecuada actuación del colágeno, una adecuada actuación del fibroblasto, una hidratación, digamos, mantenida celular que produzca unos procesos, digamos, metabólicos normales. ¿Qué pasa? A cierta edad, que es después de los 25 años, este proceso continuo y acelerado
de ácido hialurónico natural va disminuyendo, pierde acción. Y es por ello que nosotros debemos sustituirlo por ácido hialurónico del que nosotros entonces podemos o tenemos disponible, que es el reticulado. Pero antes debemos tener claridad con la reología. La reología es básica, es vital para entender qué ácido hialurónico voy yo a usar, qué cantidad debo usar y en dónde. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico básico, que tiene 3 reticulaciones, que tiene básicamente una viscoelasticidad de acuerdo a su más o menos entrelazamiento, entonces tiene características importantes que son el G', el G2', la relación, la fuerza de proyección, la cohesividad, la elasticidad, la viscosidad. Es decir, todas estas características van a formar parte de las características de cada ácido hialurónico en los 3 tipos de reticulaciones que nosotros tenemos o manejamos. Y tenemos que entender a la reología como la ciencia que se encarga de estudiar al ácido hialurónico cuando es sometido a fuerzas de presión, estiramiento, compresión, movimiento, es decir, a características físicas. El G' nos va a hablar del módulo elástico. ¿Qué tan elástico es ese ácido hialurónico para mantener la forma? Entonces, para que cuando nosotros lo coloquemos en un espacio, en una estructura, pueda mantener, digamos, la forma que le damos. Entonces, a mayor G', ¿verdad? Más alto, mayor forma produce o deja o proyecta. A menor G', entonces disminuye esta capacidad. Es más fácil moldeable. Tenemos el G2', que es la parte viscosa. Es la capacidad de fluir y adaptarse a una estructura. El G2' se relaciona mucho con la viscosidad como tal. Recordemos que la viscosidad es la capacidad que tiene ese ácido hialurónico de llegar y de fluir a un plano, a una estructura y de quedarse allí. Entonces, a medida que es más, el G' es más alto, fluye más. Entonces, tenemos que tener cuidado porque tienden a confundirse. Entonces, el G'1 me da la forma más alto, mayor proyecta. El G'2, entre más alto, más viscoso es decir, fluye más. Y entre más bajo, entonces es más, digamos, más viscoso. Y por eso tenemos que tener una relación que es la G'1 y G'2, que debe ser de una alta de soporte estructural y baja integridad superficial. Eso es muy importante al momento de elegir el ácido hialurónico. La cohesividad es la capacidad de mantenerse unido entre sí, es decir, que se mueve y vuelve a la forma. ¿Ok? A medida que el ácido hialurónico se va desintegrando, se va, digamos, perdiendo su estructura, se va haciendo menos cohesivo y va perdiendo entonces su función. La elasticidad es la capacidad de deformarse y devolverse a su forma original. También se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo y que el proceso de reticulación va perdiendo su fuerza. La viscosidad, entonces, es la dificultad o la resistencia del producto para fluir hacia el tejido. Cuando yo lo tengo en la jeringa, a veces nos cuesta entonces que entre a la estructura o al tejido, es porque probablemente posee una viscosidad bastante alta. ¿Ok? Y para tener un producto, un efecto lifting, tenemos que recordar que debemos tener un G' alto con una buena cohesividad, ¿ok? Que es la capacidad de mantenerse unido entre sí y una adecuada reticulación. Tenemos entonces básicamente ciertas dosis, que son dosis determinada, dosis estética y dosis segura. La dosis determinada va a estar, digamos, viene dada por la capacidad real del compartimiento, graso, distensibilidad tisular y presencia de estructuras vasculares y nerviosas. Todo esto
viene dado por un diagnóstico adecuado. Nosotros no podemos colocar la misma cantidad de ácido hialurónico a todo el mundo o hacer la misma técnica en todos. Tenemos que entender que el proceso de envejecimiento es morforegresivo y que cada capa y estructura facial envejece de forma distinta. Y nosotros previamente debemos hacer diagnósticos claros, cómo están los compartimientos grasos, cómo está el estado y la calidad de la piel, cómo están los ligamentos de retención, cómo están los compartimientos grasos profundos, cómo está el estado del hueso, ¿ok? Todo eso viene a darnos un diagnóstico que nosotros debemos individualizar en cada paciente. Tenemos una dosis estética, que es la que nosotros decimos, de acuerdo a nuestra experiencia, este paciente puede ser o debe manejar 2 cc, 1 cc, medio cc, de acuerdo entonces al diagnóstico. Y tenemos una dosis segura, es decir, una dosis que no va a comprometer la dinámica ni mucho menos la perfusión de un tejido. Y por eso nosotros recomendamos dosis seguras, es decir, dosis baja. Y esto viene dado, como ya les decía, por un adecuado diagnóstico. Actualmente hay por redes sociales, hay por muchos, digamos, imágenes que nos muestran el uso inadecuado y a veces sin control de las cantidades de ácido hialurónico. Y ahorita les traigo un estudio muy interesante donde se ve con resonancia magnética que con el tiempo el ácido hialurónico que uno coloca, incluso hasta 12 años, puede permanecer en el tejido. Lo que pasa es que no cumple la función. ¿Por qué? Porque pierde la característica reológica de cuando se colocaron. Entonces, eso es importante y nos hace detenernos un poco para analizar cada cuánto deben ser los retoques, cuál debe ser la cantidad adecuada de colocación en cada plano, qué procedimiento debo hacer, la sinergia con otros procedimientos. Es decir, tenemos que evaluar de una forma integral, holística y completa a un paciente al momento de hacer cualquier procedimiento. Entonces, fíjense, yo les decía de la Sociedad Española de Medicina Estética del año pasado, del 2025, en donde se estudió más o menos unos 7 años la longevidad y migración del ácido hialurónico y los efectos a largo plazo. Un estudio interesante que los invito a ver, los que quieran se los puedo enviar, pero en conclusión nos dice algo. A estos pacientes se les estudió y se les hizo resonancia magnética a los 6 meses, al año, a los 2 años, incluso a los 6 años que duró el estudio en su totalidad. Y fíjense que los pacientes que se colocó ácido hialurónico nuevo, pero también se estudió pacientes que ya se le había colocado ácido hialurónico desde hacía mucho tiempo y se vio si había producto o si ya se había absorbido de forma completa. Y los resultados, las conclusiones fueron las siguientes: que se demostró una longevidad prolongada del material, lo que obliga a cuestionar si se emplea demasiado producto inicialmente o si los retoques se realizan más frecuentemente de lo necesario, llegando a producir una acumulación final excesiva. Además de ello, se vio que había un proceso de migración, podía ocurrir tanto en meses, incluso en años, y replanteaban o consideraban la posibilidad de seguir utilizando los mismos protocolos o disminuir un poco, ser más discreto y más precavido en la colocación del mismo. Importante, destacó lo que destaca este estudio, que hubo una migración de ácido hialurónico. Lo que pasa es que a veces es imperceptible, no lo podemos ver porque obviamente a veces pierde las características que tenía originalmente este ácido y no se ve, pero fíjense que en tejidos profundos se quedó demostrado que pueden migrar. Entonces, las recomendaciones: tener presente la longevidad real del ácido hialurónico, usar cantidades más pequeñas inicialmente o retoques en el tiempo que puedan ser más espaciados. Fíjense que actualmente
y pueden revisar la literatura, se está recomendando primero usar ácidos hialurónicos que vayan a proyectar, ¿ok? Que proyecten, que tengan un G' alto de acuerdo al diagnóstico. Recuerden que nosotros previamente tenemos que tener diagnósticos claros de envejecimiento, entender en qué proceso va esa cara que vamos a manejar y los concomitantes que tenga. A veces el proceso de envejecimiento es porque se aceleró mucho, digamos, los procesos oxidativos, porque no duerme, por la alimentación que tiene, por la falta de hidratación, por el estilo de vida, por el fotoenvejecimiento. Es decir, cuáles son los factores que van a afectar directamente a ese paciente, porque muchas veces, y lo hemos visto, colocamos un ácido hialurónico bien indicado en el plano correcto, con un G' alto, con una viscoelasticidad adecuada y el ácido tiende a perderse o a perder la fuerza de tensión. Entonces, ¿eso es por qué? Por los procesos oxidativos, hialuronidasa, falta de actividad del fibroblasto, en fin, falta de hidratación del tejido. Entonces, es importante tener claros los diagnósticos, cómo está esa piel, el estado de la piel y sobre todo el estado de los huesos. Fíjense otra cosa. Los resultados más duraderos se logran con volúmenes moderados y estratégicos. Es decir, estamos ya yendo otra vez como al principio. Fíjense que la medicina estética es muy variable, porque al principio nosotros usábamos pequeñas cantidades de ácido hialurónico. Con el advenimiento de estudios comenzó a usarse mayores cantidades de ácido hialurónico y actualmente nos están diciendo, llamando la atención, para volver a usar volúmenes moderados, volúmenes moderados. También es importante recordar que con más criterio tenemos mejores resultados y también medir la relación entre las dosis y las complicaciones, es decir, la evidencia muestra una relación directa entre el volumen excesivo, un edema tardío, migración del producto, asimetría y compromiso vascular. Y algo que tengo que venir y llamar la atención para que tengamos cuidado es con la sobrecorrección. A veces el paciente usamos un ácido hialurónico. Imagínense que tengamos un G' bajo y lo usamos en planos profundos. Grave error. ¿Por qué? Porque no le estamos dando soporte, que es lo que quiere ese plano profundo, que es lo que nosotros debemos estructurar en el hueso. Y a veces colocamos G' altos, muy superficial, y entonces ahí ocurren asimetrías, entonces no se va a ver bien, se tarda más en absorberse. Entonces, lo importante es tener claridad en qué plano vamos a colocar el ácido, no hacer sobrecorrecciones, es decir, coloqué ácido hialurónico y en una semana o en 15 días voy a colocar más. O si lo voy a hacer es porque se justifique realmente, porque usé un ácido hialurónico adecuado. Pero actualmente nos están diciendo cuidado con las sobrecorrecciones. ¿Por qué? Porque a la final se ha visto que puede traer edemas, dolor y también asimetrías importantes. Fíjense que la mejor manera de comenzar es dejar de hablar y empezar a actuar. Así que tenemos que siempre actualizarnos en estos temas porque siempre nos va a ayudar a avanzar. Fíjense que ya está estandarizado y establecido la cantidad de ácido hialurónico según las zonas a tratar. Y antes nos decían, bueno, podemos usar 1.5 cc hasta 2 cc de ácido hialurónico en labios. Entendimos que estamos dando cantidad importante de un material que no debe sobrepasar el cc. Es decir, actualmente se está usando para labios un 0.8, se deja un poquito para a veces esperar que pase el proceso inflamatorio y colocarlo si es necesario en algún pequeño retoque que haya que hacerse. Pero
Fíjense que lo ideal es hasta un cc en la zona del labio. ¿Por qué? Porque esta es una estructura que es altamente dinámica, tiene una irrigación muy abundante. Entonces, lo recomendable es hacer depósitos con microdosis controlados para darle una mejor estructura, integración con una menor migración. Además de ello, los bolos, cuando usamos bolos, hay mayor riesgo de desplazamiento. Es por ello que tenemos que entender que el labio no se trata todos iguales, ni tampoco se distribuye de forma uniforme. Siempre hay estructuras que exigen mayor cantidad de ácido y otras que exigen menos, como por ejemplo, exige cantidad de ácido mayor los bermellones, los tubérculos, menor cantidad los bordes del bermellón o el arco de Cupido. Entonces, eso no podemos decir, vamos a colocar 0.1, 0.1, 0.1 y podemos 0.1 en todo. No, debemos de distribuirlo de una forma adecuada, no uniforme ni en las mismas cantidades en toda la zona, sino que de acuerdo al diagnóstico y a lo que yo vaya a querer buscar en esa persona, en ese paciente, en ese usuario. Recordemos que estos pacientes vienen sin ningún tipo de enfermedad, la mayoría, y lo ideal es no venir y causarle un dolor de cabeza porque ellos vienen a sentirse mejor y no después a sentirse peor que cuando vinieron. Entonces, eso es muy importante tener prudencia al momento del uso y de tratar la zona. A nivel del tercio medio, vamos entonces a colocar primero a reparar la estructura. ¿Qué estructura? El hueso malar. Tenemos que darle fuerza a esta estructura que me va a ayudar a mejorar y a reposicionar todo lo que es la parte facial. Además de ello, la colocación debe ser profunda. Debemos ir digamos, a la parte ósea. No es bueno colocar ácido hialurónico, como ya les decía, de G' alto a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿ok? Ni se debe colocar a nivel ligamentario y a nivel supraperióstico. Son los dos puntos en donde el ácido hialurónico se debe usar. ¿Y cuánto es la cantidad? Como máximo un cc por lado. Y en las ojeras, por favor, importante, antes nos decían, vamos a tratar las ojeras con ácido hialurónico. Esta conducta ha venido con el tiempo en desuso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que en las ojeras colocar un ácido hialurónico puede primero causar complicaciones que son el edema y la coloración azulada, que se denomina efecto Tyndall. Entonces, como nosotros tenemos, digamos, es una estructura más delgada, lo ideal en este caso, ¿qué es? ¿O qué sería lo ideal? Colocar, no colocar, usar otros bioestimuladores, en fin, otras materiales, pero si se va a usar que sea dosis mínima, ¿ok? Con un G' bajo, es decir, que no me cause deformidad del tejido, usando 0.2 ml por lado como máximo. ¿Ok? También tenemos que ver las líneas y los surcos. También nos decían, bueno, vamos a usar 2cc, 3cc. Actualmente es importante entender que esta es una zona donde hay movimiento. Y si yo le coloco un área donde hay movimiento, peso, voy a deformar la estructura. Por ello que lo ideal actualmente es no tratar directamente el surco nasogeniano, tratar el área temporal, el área malar y de último, si es necesario, tratar el surco, pero con dosis que sea máximo de un cc, ¿ok? Y tratamos de sustituir ese compartimiento graso nasolabial que a veces se va perdiendo, adelgazando y que se hace que se vea más profundo estos surcos. Importante, el plano lo cambia todo. Hay cosas que muy pocas personas nos enseñan, pero que es ganador, es importante al momento de tratar ciertos planos. Recordemos,
El plano supraperióstico, importante, se trata con pequeñas cantidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a lograr con pequeñas cantidades un máximo impacto estructural, además de un efecto lifting indirecto. Fíjense lo que actualmente se está recomendando. 0.2 a 0.4 ml puede en muchos de los casos equivaler a un ml superficial mal colocado. Es decir, que ahora sí está importando y mucho las dosis. Entonces, hacer dosis pequeñas dosis, ¿ok? En planos supraperiósticos nos trae efectos maravillosos ganadores, ¿ok? En plano subcutáneo profundo va a requerir un poco más de volumen. ¿Por qué? Porque es una estructura que nos da soporte y por ende debemos distribuir la cantidad un poco más controlada, es decir, a nivel del compartimiento graso superficial, que este compartimiento va entre el tejido cerebral subcutáneo y el sistema musculoponeurótico superficial. Entonces, en ese podemos colocar a ese plano un poco más de ácido hialurónico, pudiendo llegar hasta un cc. Y tenemos el plano dérmico superficial, en donde vamos a tener que usar dosis mucho más bajas con un G' que sea más bajo, ¿ok? Y de esta forma hay un G'2 que sea también un poco alto para que podamos ayudar a mejorar la estructura a nivel cutáneo, porque a ese nivel la tolerancia volumétrica es menor, ¿ok? Y acá podemos ver los efectos Tyndall, que es esa coloración a veces azul que da por el que el ácido hialurónico deja pasar la luz, y al dar y dejar pasar la luz da ese efecto azulado que no es bonito, que no es estético. Puede producir además un efecto inflamatorio, un edema que se puede prolongar más de las 72 horas. Recordemos que si el edema es mayor a 5 días ya es patológico, tenemos que ver qué pasa allí. Y a veces se ve muy superficial, muy superficial. Entonces, fíjense, importante esto que me encanta, que son los compartimientos grasos, porque son los que en su mayoría me dan los mayores efectos visibles del envejecimiento. Una persona envejecida tiene mayor alteración de estos compartimientos. Entonces, le hago esta lámina en donde podemos ver unos compartimientos grasos superficiales y profundos. Tenemos los compartimientos profundos que son importantes, donde vamos a colocar ácido hialurónico en pocas cantidades, ¿ok? Con un G' que sea alto. ¿Para qué? Para que me dé mayor soporte. Y vamos a tratar de colocarlo en estos planos, en el compartimiento graso temporal profundo, también en el compartimiento medial. En el soft y en el roof, importantes, son los que producen esa blefarochalasis que da, digamos, ese paciente abotagado con las bolsas perioculares que son más pesadas, que no se ven estéticas. Entonces, es producto de la alteración de estos dos compartimientos profundos, que son básicamente unos compartimientos suborbitarios, el sub y el retroorbitario, que es el roof. Entonces, estos compartimientos también es importante tratar de darle un toque con ácido hialurónico a nivel profundo. Pero además tenemos estos compartimientos profundos que me alteran totalmente la anatomía de una persona cuando ya va envejeciendo. ¿Por qué? Que es el compartimiento mental profundo. Este compartimiento mental profundo, no, las alteraciones que produce no es por alteración per se de él, sino por las alteraciones de las estructuras que lo rodean. El hueso se absorbe, por ende el compartimiento cae y hace entonces que se pierda la línea mandibular, que es lo que siempre nosotros buscamos. Pero además le ayuda el compartimiento graso, que es perióseo, que está mucho más abajo, y el mandibular. Al alterarse estos compartimientos, obviamente se va a perder la línea mandibular y va entonces a verse muy, muy visible los jewels.
Y tenemos los compartimientos también profundos, superficiales, perdón, que son el malar, ya les hablaba del nasolabial, infraorbitario, el perioral y el mandibular, que también tenemos que tratarlo con ácido hialurónico, un poquito mayor la cantidad, tenemos que tratar de reponer, estructurar y llevar a su posición estos compartimientos para que de una forma armónica podamos obtener resultados. Fíjense que tenemos que trabajar tanto los compartimientos grasos profundos como los superficiales. Entonces, como ya les decía, no todos van a necesitar la misma cantidad. Los compartimientos profundos tenemos y aguantan mayor tolerancia volumétrica, pero lo recomendable es colocar menos cantidad. Y los superficiales, hay riesgo de edema, de distorsión, de migración, de baja tolerancia cuando no se coloca un ácido hialurónico con una reología correcta. Por ende, el producto tiene que tener para los compartimientos profundos un G' alto, como ya les decía, ¿ok? Que tenga una alta cohesividad, ¿ok? Y una alta elasticidad. Estas características nos ayudan mucho a que se pueda mantener en el tiempo. Y tenemos que hacer también una técnica que sea óptima. Y se ha visto con estudios que unas técnicas óptimas serían técnicas de retroinyección lineales controladas, depósitos estratégicos, técnicas combinadas, distribución planeada, y una técnica correcta reduce hasta un 30-40% el volumen necesario que debería yo colocar si no lo hago en los planos adecuados, para que se pueda ver, para que se pueda entonces obtener resultados, que es lo que el paciente siempre busca. Una técnica ineficiente son bolos mal ubicados, un producto que no tenga la reología correcta, y vamos a tener resultados inestables que pueden deformar, que no pueden durar el tiempo que yo quiero, que el paciente va a quedar insatisfecho y que los resultados no van a ser los esperados. Aquí yo tengo, pues se lo puedo después pasar, que es las recomendaciones por cada área. Esta es ganadora, esta tablita, porque nos va a orientar. Ahora bien, yo quiero decirle que nosotros no podemos tener un patrón mental de decir, bueno, este paciente para labios voy a usar 0.5 o 0.8. No, porque eso me lo dice el paciente. El paciente, cuando yo lo sé diagnosticar, cuando yo veo y espero que el paciente me diga cuáles son las cosas que quiere mejorar, cuando lo veo hablar, gesticular, yo voy haciendo un diagnóstico que es más claro y voy teniendo, digamos, como mayor claridad de la cantidad de ácido que yo voy a usar, del plano donde yo voy a trabajar. Recuerden, es importante planos profundos, ligamentarios y además los compartimientos grasos. Y la piel se regenera de otra forma con procesos de redensificación cutánea, como son el microneedling, láser, en fin. Es decir, no debemos usar lo recomendable, son técnicas sinérgicas. Y para ir un poco respondiendo lo que ya hemos hablado, tenemos que, si importa la cantidad, ¿ok? Pero no se nos enseñó de una forma correcta durante mucho tiempo. La cantidad sin contexto es irrelevante. La cantidad correcta es el resultado final de múltiples variables biomecánicas, anatómicas y reológicas. Hoy no hablamos de cuántos milímetros coloco, sino de cuántas estructuras voy a restaurar, cuánta tensión genero y cuánta carga tisular tolera el tejido. Recordemos que es importante, y como ya les venía hablando, que el ácido hialurónico no pierda su función, su reológica en el tejido, que pueda durar lo que nos dicen, porque ya sabemos que el ácido no se va a absorber en su totalidad, que va a tener un efecto sumativo en el tejido, aunque no cause uno de un soporte estructural que puede durar por muchos años. Por eso yo les digo, y eso lo vemos en pacientes que tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una labiomodelación y el labio es delgado.
a medida que nosotros vamos colocando ácido hialurónico, nosotros podemos ver cómo ese labio va recuperando, digamos que su estructura y va ganando volumen. ¿Es por qué? Por el efecto sumativo y observable, demostrable a través de resonancia de que el ácido hialurónico no se absorbe en su totalidad, siempre queda un parte de un porcentaje que se dice que puede llegar hasta el 10%. Sin embargo, en los estudios podemos ver que puede aumentar un poco más. Entonces, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Muchachos, lo que yo quiero ahorita con esto es darle un incentivo, digamos, básico para que podamos estudiar muy bien a nuestros pacientes. La cantidad de ácido hialurónico que yo voy a colocar es fundamental. No nos dejemos llevar por las redes sociales, por la cantidad, porque a veces uno coloca 12 cc o el otro coloca 16 o el otro coloca 8 cc. No, lo importante realmente es que podamos tener un ejercicio acorde a los estándares de ciencia que actualmente están presentes, porque si no se estudiara esto, entonces todo sería un caos y es lo que nosotros tenemos que evitar. Así que gracias por su atención. Doctor, muchas gracias. Un aplauso para ti. De verdad, mil gracias por este espacio tan hermoso. Si tienen alguna pregunta, por favor, y pueden colocarla en el chat o levantar la mano, se los agradeceríamos con respecto a la charla del día de hoy. Los queremos invitar a nuestro próximo evento. Me gustaría ir rápido para cerrar ya, Doc, que me respondieran, ¿quién Correcto. está de acuerdo en que si mi entorno crece, yo crezco? Si mi familia crece, coloquemos un 1. ¿Quién está de acuerdo que si mi entorno crece, yo crezco? Ahí le podemos colocar en el chat un 1, por favor. Gracias. Eso, vayan colocando, sí, eso. ¿Quién está de acuerdo? Súper, me encanta. Estamos casi todos de acuerdo con que mi entorno crece y yo también crezco. Por esa razón creamos App 360, un evento donde vamos a tener más de 12 speakers. En ese momento ya vamos a una nómina de casi 15 speakers, todos internacionales, todos son speakers de alta, digamos que de un currículum bastante grande en todo lo que tiene que ver con marketing, IA, aplicaciones, tanto bioestimuladores, toxina, todo lo que es la parte de habilitación. Van a ustedes a ver completo lo que ustedes requieren en mindset para poder hacer crecer su negocio. Así que si tienen personas o familiares o colegas que quieran asistir a este evento y que no estén todavía inscritos, de una vez, por favor, escriban al chat o escriban directamente a su asesor para que puedan asistir también, le envíen los datos. Doctor, ya para cerrar, yo creo que no hubo preguntas el día de hoy. El día del evento, pues te vamos a tener a ti. De verdad, gracias por esa charla tan hermosa. Salió espectacular. Gracias. Eso es parte de lo que vamos a ver. Así que es un abrebocas de lo que vamos a ver en la 360. Correcto, quería entonces, antes de despedirnos, Andrea, allá yo voy a hablar de labios. Me tocó ese punto que me gusta mucho. Yo soy tengo como la especialidad, yo soy cirujano y me encanta hacer mucha cirugía, pero fíjense que estos materiales nos ayudan muchísimo y labios es un punto que se crea mucha discordancia, es decir, algunos aplican y lo hacen de una forma, otros de otra. Entonces, yo en toda mi experiencia, que ha sido de algunos añitos, he podido recopilar varias, digamos, técnicas, datos, cosas que me han ocurrido personalmente, complicaciones que han sido terribles, pero que gracias a Dios las hemos podido resolver y los he hecho en un manual. Así que vamos a llevar ese manual para todos ustedes, para los que quieran entonces verlo, adquirirlo, y pues ahí están todas las recomendaciones que yo puedo darle para sumarle a su ejercicio, que va también unido a la charla que vamos a hacer, que va a ser impresionante, así que espérenla porque les va a gustar mucho, estoy seguro, de labios. Voy a hablar sobre cosas que son bastante controvertidas o controversiales, Andrea. Muchas gracias a ti, mi Doc. Gracias a ti y a cada uno de ustedes por haberse dado esta oportunidad. Les deseo una linda tarde y los esperamos el 13. Recuerden, si tienen más personas que deseen asistir, están bienvenidos todos profesionales de la salud. Un abrazo, gracias. Buena tarde. Saludos, Gracias, gracias, doctor. chao, que estén bien.
Chao, gracias.